competitividad y crecimiento, una visión de futuro. Llegamos a la segunda ponencia, la gestión financiera en entornos volátiles, que estará a cargo del reconocido economista Leonardo Buniac. El economista Leonardo Buniac pues es economista, tiene una maestría en Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela, especializado en finanzas internacionales y análisis de países bajo una perspectiva geopolítica y geoeconómica. Es Managing Partner de la firma Leonardo Buniac y Asociados, empresa de consultoría especializada en el desarrollo de prácticas gerenciales y servicios profesionales para bancos y otras instituciones financieras de América Latina, y también de Buniac, firma de análisis y calificación de riesgo. Fue Associated Partner de la firma Deloitte, encargado de la práctica de gestión integral de riesgos y supervisión bancaria basada precisamente en riesgos. Es autor de Global Map, que es el observatorio interactivo, herramienta de análisis geopolítica, geoeconómico y geoestratégico. Buenos días, un grato placer nuevamente estar con ustedes. En primer lugar, saludar y darles las gracias a la Junta Directiva de la Cámara Industriales del Estado Lara por esta oportunidad para disertarles acerca de la coyuntura actual, de la situación actual de la economía venezolana, sus perspectivas para el año 2020-2021 y muy especialmente una visión estratégica de algunos pasos que deberíamos dar el día después de mañana, el día después de COVID-2019. Yo me voy a permitir en este momento compartir pantalla para iniciar nuestra presentación y procedo entonces a comentarles. Bueno, básicamente hemos llamado esto situación actual y perspectiva de la economía venezolana, una visión estratégica. Y por supuesto, comenzamos con la gran interrogante de dónde venimos, es decir, de dónde viene la economía mundial y en qué condiciones COVID-19 recibe a la economía global. Bueno, básicamente la economía mundial ha venido asistiendo a una suerte de dinamismo decreciente en el nivel de actividad económica. En la década del 2011-2020 la economía creció más o menos un 2,7%, muy por debajo del 3,5% interanual promedio, que es más o menos, digamos, la tasa de crecimiento global de largo plazo. Igualmente, si miramos del lado derecho, la tasa de crecimiento del volumen de comercio internacional, pueden apreciar perfectamente que entre el año 2010 y el año 2019, la economía global más o menos tuvo un volumen de comercio cercano a una tasa de un 2,6%, o sea, está muy por debajo del promedio de 6,4 visto en la década pasada. Es decir, que de alguna manera COVID-19 recibe a la economía global con una tasa de crecimiento, con un dinamismo de actividad económica decreciente, y esto es parte del problema que va a enfrentar la economía global en un contexto de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena, como consecuencia de la decisión de muchos gobiernos de aplanar la curva de contagio. Si miramos América Latina, la experiencia es aún mucho más dramática. En los últimos 7 años, la economía latinoamericana ha venido asistiendo a una profunda tasa de desaceleración. La economía latinoamericana, inclusive experimentando contracciones puntuales en los años 2018 y 2017, crece finalmente en la década, en el último quinquenio realmente, a una tasa de apenas el 0,4%. Más adelante le voy a mostrar cómo el Comité Económico para América Latina está estimando la contracción económica de América Latina muy cercano a 10 puntos de contracción, casi 2 dígitos, estaríamos hablando de contracción en el nivel de actividad económica. Este comportamiento de la actividad en los últimos 5 años, 0,4%, bueno, encuentra precedentes únicamente en la Gran Depresión de los años 30 y en el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando la economía global tuvo una contracción bastante importante. Bueno, en todo caso, la pregunta es, ¿de dónde viene? Igualmente, como ha ocurrido con la economía global, la economía viene de un nivel de actividad económica de contracción muy importante en los últimos años. Son 24 trimestres consecutivos de contracción en el nivel de actividad económica. Solamente en el año 2019 la economía venezolana
se contrae un 35%, no hay que dar mucho detalle al respecto, esto ya lo hemos vivido nosotros. Son 6 años consecutivos de contracción en el nivel de actividad productiva. La economía venezolana acumula aproximadamente 70 puntos de caída en el nivel de actividad económica, una economía que llegó a ostentar un tamaño más o menos cercano a los 320.000 millones de dólares. Hoy apenas es una economía más cercana a los 51.000 millones de dólares. Estamos hablando de una suerte de empequeñecimiento, de raquitismo económico y financiero que vive la economía venezolana. En los últimos 5 años, pueden verlo por sectores económicos, todos los sectores de la vida nacional prácticamente se han contraído de manera muy importante, con excepción al sector telecomunicaciones. El resto de los sectores han experimentado contracciones realmente dantescas, podemos decirlo así. El sector construcción, pueden ver que en los últimos 5 años acumula una contracción de 90% de su nivel de actividad. El sector industrial, al cual ustedes pertenecen, una contracción cercana al 72%, comercio y servicio 75%, el sector bancario, la cartera de crédito de valores constantes, que es la industria financiera, una caída de casi 70%, y así todos los sectores de la actividad económica. Lo cierto es que el punto de partida, cuando aparece COVID-19, en el caso de la economía venezolana, supone un proceso contractivo muy importante, que además, como ustedes saben, y así lo hemos vivido, ha estado acompañado de un proceso de hiperinflación muy importante que ha supuesto la aparición de elevados niveles de pobreza crítica y extrema como consecuencia de la pérdida de empleo, por una parte, pero por otra parte, como consecuencia del claro deterioro del poder adquisitivo en el poder de compra del venezolano. Lo cierto es, llegamos entonces a enero del año 2020, aparece COVID-19 para todos nosotros, y la gran pregunta es, ¿dónde aparece COVID? Ya todos lo sabemos. COVID aparece en el corazón de la factoría del planeta, en el corazón de la fábrica del mundo, que es realmente la República Popular China. Bueno, realmente se expande el coronavirus, lo que era una epidemia local, básicamente en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, muy cerca del delta del río Perla, muy cerca del delta de Shanghái, en todas las costas orientales de la China. Bueno, esta epidemia local se expande a nivel global, y ya para el día de hoy revisamos cifras, y ya se acumulan 35, un poco más de 35 millones de infectados y un poco más de 1 millón de fallecidos. Sin embargo, a pesar de que todos sabemos lo grave, lo triste que es la fatalidad, la muerte, el fallecimiento de seres humanos, más allá de eso hay un conjunto de impactos colaterales económicos que son tan graves, que han impactado la economía mundial de forma tan importante, y ya veremos algunos pronósticos de crecimiento. En el caso venezolano, ahí tenemos las cifras hasta el día, hasta la noche de ayer. Hablamos de 78.000, un poco más de contagiados, un poco más de 650 fallecidos. Lo cierto es que realmente esto nos plantea a todos lo que se llama el dilema de la doble curva. Realmente, como consecuencia de la aparición de la pandemia, los gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno venezolano, han tomado una decisión muy clara, que era el aplanamiento de la curva de contagio. Y para esto tuvieron que disparar procesos de aislamiento social, confinamiento y cuarentena, con claros impactos en el nivel de actividad económica. Quiere decir esto que de alguna manera, y ustedes lo pueden ver en la gráfica que muestro a continuación, esa línea verde horizontal que ustedes observan no es otra cosa que el umbral de la capacidad del sistema de salud pública. A principios de febrero del año 2020, veíamos cómo esa curva verde era puntiaguda, esa curva se pronunciaba de manera muy alta, lo que significaba que no es otra cosa que la curva sanitaria, la curva de contagio de infecciones, y esa curva en febrero estaba superando claramente lo que se llama el umbral del sistema de salud pública, es decir, la capacidad en términos de camas de hospital para poder atender el volumen de infectados, sobre todo aquellos que están sometidos a un escenario de hospitalización. Bueno, obviamente comienza el trimestre de marzo junio, que es el segundo trimestre del año, donde básicamente del mundo, incluyendo las economías latinoamericanas y por supuesto Venezuela, una fase, como ustedes saben, de aislamiento, de restricciones, de cuarentena, de confinamiento.
Por supuesto, el objetivo de esta fase, que va de marzo a junio, claramente era generar una suerte de aplanamiento de la curva de contagio para que luego en una segunda etapa, como ustedes pueden ver, que ya es una etapa de estabilización, básicamente la economía comenzará a recuperarse y de alguna manera ya orientarse hacia final de año, lo cual no ha ocurrido de esta manera, o a principio del próximo, una real recuperación del nivel de actividad económica. Lo que ustedes pueden ver claramente en esa gráfica son diferentes sectores de actividad económica, donde la línea verde, ustedes van a ver básicamente hay una línea blanca horizontal que está en el centro, donde que parece parte del 0%. Bueno, todo lo que son curvas que están por encima de esa línea suponen una suerte de crecimiento en el nivel de actividad económica de cada sector con respecto al mismo periodo del año anterior. Lo que ven abajo son sectores que están claramente deprimidos y que se deprimieron de manera muy importante en el segundo trimestre de 2020. Bueno, en el color anaranjado ven claramente al sector salud, sector laboratorio, en el color verde ven el sector alimento y en el color en fucsia morado ven básicamente al sector tecnológico. Son esos tres sectores fundamentalmente los grandes ganadores o digamos los más beneficiados del proceso de confinamiento que se tuvo que implantar para poder de alguna manera aplanar la curva de contagio y suprimir a COVID-19. Bueno, el sector salud, medicamentos y todo lo que es productos de higiene para atacar la sintomatología de COVID-19, bueno, fue un sector de muchísimo dinamismo, todavía lo ves en la primera parte del año, está el sector alimento, básicamente los centros de acopio, ¿verdad? La gente compró alimentos en grandes cantidades porque todo el mundo estaba calculando la incertidumbre dentro de la incertidumbre y por supuesto el sector telecomunicaciones tecnológico el más beneficiado de todo porque todos estamos en teletrabajo como lo ven ustedes en este momento que yo doy esta conferencia a través de Zoom, ¿verdad? Pero hay otras herramientas como Microsoft Teams, Google, etcétera. Es decir que todos los niños en telestudio, la gente usando redes sociales, son esos los tres sectores más beneficiados. El resto de los sectores que ven ustedes abajo, ahí está, entonces está el retail, está el sector turismo, hotelería, el sector petrolero pintado de blanco, con una contracción muy importante en el nivel de actividad, el sector industrial que tiene un color carne, llegó al pozo depresivo en el segundo trimestre de 2020, en fin. Y por supuesto la teoría dice que todos estos sectores se van recuperando, se deben ir recuperando en la medida, obviamente, que se va alcanzando una mejoría en la curva sanitaria. Es decir, que no aparezca un rebrote en COVID-19. Por supuesto, esto no es Venezuela, esto es la realidad más o menos global, donde se espera que en la segunda fase, en la tercera fase del año 2020, ya muchos sectores económicos entran en fase de recuperación y ya para la primavera del año 2021 se observen tasas de crecimiento. Bueno, habrá que ver cómo funcionan las cosas. Lo cierto es que por el momento los pronósticos de la economía mundial son definitivamente sumamente difíciles. ¿Cuáles son los pronósticos? La economía mundial tiene un tamaño aproximadamente de 87 trillones de dólares. Esos son 87 billones latinoamericanos, como lo sabemos leer nosotros. Lo cierto es que con una economía que son 87 trillones de dólares, las perspectivas de contracción para el año 2020 es una caída de 4.9%, son 5 puntos de caída, que más o menos equivale, para que tengan idea, una contracción de casi 9,5 trillones en términos de lo que te contraes y en términos de lo que tú tienes que recuperar. En el caso de Europa, la caída es realmente dantesca, una caída de 2 dígitos, 10.2%. En el caso de Norteamérica, una caída de 8.2%, como pueden apreciar. Hablamos de una región del mundo donde está Estados Unidos, México y Canadá, que representa un poco más del 28% de la economía mundial, más de la cuarta parte. Hablamos de la África subsahariana con una contracción de 3,2%, se contrae el Medio Oriente con 4,7%, se contrae la India con 4,5%, en fin, seguimos viendo contracciones en todos los países del planeta, con excepción de China, que apenas crece 1% en el año 2020. Y ustedes dirán, bueno, claro, se recupera China. No, un momentico, China al crecer 1% técnicamente también está en contracción. Y básicamente, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque China tiene 1.380 millones de habitantes aproximadamente,
de los cuales 990 es población económicamente activa, y China anualmente incorpora 10 millones de nuevos trabajadores, de profesionales que se incorporan al mercado laboral. Si China crece menos de 6,5%, lamentablemente China genera desempleo. Es decir, no es capaz el mercado laboral chino de absorber las nuevas ofertas de empleo, que son 10 millones de jóvenes profesionales que se incorporan cada año a este mercado. Por lo tanto, crecer 1% apenas técnicamente es contracción. Japón igualmente se contrae 6%, se contrae Latinoamérica 9,4%, y ahí ven ustedes la gráfica de una contracción sin precedente. Caer 9,4%, ese es el último pronóstico revisado por el Comité Económico para América Latina, CEPAL, que es muy superior a la contracción de 5% o de 4,9% que se observaron en la Gran Depresión de los años 30 o en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, no hay precedente para este nivel de contracción en el nivel de actividad económica de América Latina. Bueno, como ustedes pueden ver esta gráfica, que es bien interesante, las cifras han ido cambiando, los pronósticos han ido empeorando, o sea, realmente el panorama económico regional es bastante complejo. Pueden ustedes ver que en diciembre, en la barra azul, 2019, había un pronóstico de crecimiento para el año 2020 de 1,3%. Aparece COVID y comienza ya el pesimismo. Inmediatamente se hace una proyección de una contracción de 1,8%. Ya para el mes de abril empeora los pronósticos y cae la economía latinoamericana en proyección, por supuesto, para el 2020 en 5,2%. Y la última revisión se hizo ahorita en julio de 2020 con una contracción de 9,1%. Significa esto 16 millones de nuevos pobres para América Latina, donde se incorporan estos a niveles de pobreza crítica y extrema. Bien lamentable y con impacto realmente muy importante en el ámbito social. Bueno, pronósticos para la economía venezolana, ¿qué se espera para la economía venezolana en el año 2020? ¿Cuáles son los primeros pronósticos? En principio, el Fondo Monetario Internacional había interpretado y había proyectado para la economía venezolana una contracción cercana al 15%. Ustedes pueden ver en esa gráfica, y es bastante importante la cifra, que el PIB de Venezuela hoy se encuentra en niveles de 51 mil millones de dólares. Es decir, hoy la economía venezolana es la tercera parte de lo que era en el año 2013. Hemos pasado de 320 mil millones aproximadamente a ser una economía de apenas 51 mil millones de dólares, y eso tiene un impacto muy claro en términos de la actividad que ustedes realizan y por supuesto del mercado que hoy estamos hablando en Venezuela. Bueno, la contracción los pronósticos que se han revisado es que la economía venezolana puede contraerse 35% en el año 2019 como consecuencia, ¿verdad?, del confinamiento, de la cuarentena, del aislamiento, cuyo objetivo fundamental era suprimir COVID-19. Bueno, se va a producir una contracción cercana al 32% para el año 2020. Y ustedes van a decirme, wow, esto realmente es un impacto enorme. Sí, pero no se preocupen tanto porque ya estamos en el mes de octubre, ¿verdad? Y en consecuencia, buena parte de esta tragedia la hemos vivido y nuestras empresas lo han soportado. En otras palabras, lo que quiero decirle es que ojalá podamos decir con tranquilidad que lo peor ya ha pasado. Lo cierto es que macroeconómicamente hablando, hablamos de una caída de 32 puntos, lo que significa que esa economía que al cierre del año pasado era 51 mil millones de dólares, será una economía apenas para el año 2020 de unos 31 mil, de unos 30 mil millones de dólares aproximadamente. Esto es información, es importante, es dantesca. Usted puede inclusive hablar en términos sociales de que usted comienza a pasar de una crisis humanitaria a una suerte de catástrofe humanitaria, eso es cierto, pero esta información es importante para que usted comience a pensar un poco cuál es el tamaño del mercado que estamos atendiendo. Sin duda, el sector industrial es uno de los sectores más afectados básicamente por la marcada sobrevaluación del tipo de cambio en Venezuela. Recuerde que la sobrevaluación es el cáncer para el sector nacional productor de bienes transables. Los bienes transables son bienes comercializables internacionalmente que compiten con las importaciones, pero que también deben ir al mercado internacional a competir con el producto extranjero y con un desfase cambiario
que nada tiene que ver con la eficiencia productiva con la cual ustedes trabajan, y esas son las condiciones en que compite la industria hoy en Venezuela, con un problema muy claro de gasolina, con un problema muy claro en el ámbito de los servicios básicos, como por ejemplo agua y electricidad, y en esas circunstancias, en esas condiciones debemos competir. Lo cierto es que pueden apreciar ustedes en ese gráfico, desde el año 2013 se ha iniciado una muy profunda contracción, y para diciembre del año 2020 vamos a acumular una caída muy cercana al 80% acumulada desde diciembre del año pasado. Bueno, lo cierto es que está haciendo Nicolás Maduro para enfrentar la crisis. Bueno, Fede Cámara, con Industria, Concecomercio, Fede Agro, Fede Naga, todos los gremios empresariales, como ustedes saben, han solicitado al presidente una línea de acción que va básicamente por una vía directa, que es generarle a las empresas flujo de caja operativo con dos objetivos. Uno, para poder comprar las materias primas para producir alimentos, medicamentos y todos aquellos productos de higiene que pueden atacar la sintomatología de COVID-19, pero por otra parte disponer de un flujo de caja operativo para poder financiar, ¿verdad?, el pago de salario y demás compensaciones de algunos sectores que por cierto están cerrados todavía y que no han sido beneficiados con el proceso de apertura de los esquemas de apertura que ha propuesto el gobierno. Bueno, la realidad es que en líneas generales y en líneas gruesas, la propuesta del mundo empresarial ha sido diferimiento de pago de impuestos, pero por otra parte la modificación del encaje legal para que la banca venezolana pueda de alguna manera disponer de liquidez bancaria con que financiar los niveles de intervención en crédito y que el crédito bancario se convierta en una palanca, en un motor de crecimiento de la economía venezolana. Bueno, lo cierto es que lo que ha hecho el gobierno básicamente es intentar atenuar los impactos de COVID-19 con nuevos subsidios, con algunas compensaciones de la población adscrita al sistema patria. Básicamente estamos hablando de crecimiento de gasto público de carácter clientelar, pero lamentablemente financiado con monetización. Como ustedes deben recordar, en el año 2019 hubo una suerte de anclaje cambiario donde se acercó básicamente la tasa de cambio del mercado paralelo con la tasa de cambio del mercado oficial, con el objetivo básicamente de promover en Venezuela lo que ustedes hoy están sufriendo, que es un modelo importador. El gobierno, ¿qué fue lo que hizo básicamente? Bueno, el gobierno relajó algunos controles, no eliminó la ley de precio justo, por ejemplo, pero sí lo que hizo fue voltearse hacia un lado para que los comerciantes pudieran de alguna manera ajustar algunos precios a los bienes y servicios, con que por supuesto hacer rentable la importación de los mismos, y Venezuela se ha convertido en una suerte de economía importadora, promoviendo en Venezuela un proceso muy claro de dolarización transaccional, ¿ok? Que por un lado se nutre de dólares que vienen del área lícita, porque no todos en este país son enchufados, pero por otra parte también se nutre de una economía subterránea, de una economía de sombra, donde básicamente se observa legitimación de capitales que provienen básicamente de actividades no lícitas. Lo cierto es que el gobierno lo que ha hecho es financiar en el año 2020 ahora básicamente gasto público, y lo viene haciendo con un proceso muy claro de monetización, y hemos observado cómo entonces se aprecia claramente un crecimiento muy importante en los niveles de liquidez monetaria. Al cierre de diciembre de 2019, la liquidez monetaria de los medios de pagos líquidos en circulación se ubicaba en 42 billones de bolívares, pues hoy la cifra se ubica increíblemente, y esta cifra la revisábamos anoche, de 210 billones de bolívares. Es un crecimiento de 400%, se ha multiplicado por más de 4 veces la liquidez monetaria, y el gobierno lo que ha hecho es recurrir nuevamente al expediente de la monetización para financiar gasto público de carácter clientelar. Si nosotros agarramos, y me permiten el ejercicio, ¿verdad?, para que ustedes puedan hacer algunas estimaciones de lo que puede pasar con el mercado cambiario, y agarramos la tasa de crecimiento de la liquidez monetaria de los agregados monetarios, ¿verdad?, de los últimos 6 meses, sin considerar que el último trimestre del año, por razones puramente nacionales, es más expansivo. Bueno, si tomamos esa tasa de crecimiento y proyectamos los 210 billones de liquidez monetaria hacia adelante,
pues mis estimados amigos, se van a sorprender, pero al cierre de diciembre 2020, esa liquidez monetaria que partió de 42 billones en diciembre de 2019 y que hoy se encuentra en 210 billones, podría cerrar en diciembre de este año muy cercana o por encima de los 400 billones de bolívares. Bueno, sencillamente estamos hablando 2 veces el tamaño, ¿verdad?, de la liquidez monetaria de hoy, y ustedes pueden imaginarse qué significa eso en términos de presión en el mercado cambiario, lo que significa también en términos de presión en el nivel de precios de la economía. ¿Cuál es la mala noticia? Básicamente que se ha reiniciado en Venezuela el ciclo hiperinflacionario y seguimos teniendo entonces el récord Guinness de ser la economía hiperinflacionaria de la era digital, pero por otra parte la economía con la hiperinflación más longeva. Es decir, ya es una hiperinflación que dura 3 años y no tiene presente histórico en la economía mundial. Bueno, me regreso rápidamente porque lo que quería básicamente explicarle es que el gobierno ha entendido que tiene que financiar nuevamente gastos públicos clientelar en un contexto de severa caída en el ingreso petrolero. Hoy la producción de crudo, como ustedes bien saben, no supera los 330.000 barriles diarios, más de la mitad de esa producción no genera caja lamentablemente, y como no genera caja, tienes un problema muy serio de ingreso fiscal petrolero. ¿Qué ha hecho el gobierno entonces? Recurrió nuevamente al expediente de monetizar, la famosa emisión inorgánica de dinero, y eso lo que hace es dotar a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido. Por lo tanto, esta es fuente inagotable de inflación y eso explica las presiones en el mercado cambiario en los actuales momentos y por otra parte también explica sin duda las presiones en el nivel de precio de la economía. Bueno, obviamente otra cosa que se acaba de hacer y ustedes tienen información al respecto es que el Banco Central de Venezuela decide entonces de alguna manera flexibilizar un poco su política monetaria, ofreciendo una suerte de descuento en el encaje legal de 30 billones de bolívares. Y ustedes dirán, bueno, pero esto ayuda de alguna manera a la banca y de alguna manera reactiva el crédito. Bueno, lo que quiero explicar es lo siguiente. En primer lugar, no se modificó la tasa de encaje legal. El encaje legal sigue estando en 93%. Lo que hizo el gobierno fue reconocer y decirte a la banca, bueno, tú tienes un déficit de encaje que más o menos está entre 18, 19, 20, 17 billones de bolívares semanales. Yo te voy a dar un descuento de 30 billones para que tú entonces me cubras el déficit de encaje que tienes en esa franja amarilla de esa gráfica y lo que te sobre lo vas a poder prestar. Bueno, lo cierto es que los requerimientos de encaje para la semana pasada, por ejemplo, eran 154 billones, el saldo en cuenta corriente de la banca en el propio Banco Central era 137 billones, el déficit de encaje es 16 billones. Si le aplicáramos a ese déficit los 30 billones de descuentos que ofrece el gobierno y que el Banco Central acaba de aprobar en su resolución, bueno, mis estimados amigos, resten la diferencia, 30 menos 17 son exactamente 13 billones, entonces bueno, eso es lo que va a poder prestar la banca venezolana. Sin embargo, hay que recordar que no, cuando hablamos de banca, hablamos de banca pública y de banca privada, por lo tanto, si la banca pública no presta, que además concentra la mitad de los depósitos, pues el impacto que va a tener esto en el crédito va a ser realmente poco significativo. El crédito de consumo no se va a reactivar, la tarjeta de crédito en sus límites no serán revisados, únicamente veremos cierta dinámica de comportamiento de manera marginal en los créditos comerciales, que son aquellos créditos que están indexados en moneda extranjera. Lo cierto es que la medida va básicamente orientada a que se reduzca el déficit de encaje de la banca, que paga una tasa de interés activa, para que sepan, de 138%, que es una especie de multa, de gravamen a la intermediación financiera, y la realidad es que el crédito bancario, que es tan importante en Venezuela, está prácticamente extinguida. Hoy la intermediación en crédito en Venezuela ha alcanzado niveles históricos que no tienen precedente en toda la historia económica y financiera bancaria de Venezuela. Estamos hablando de una intermediación de 12.65%. ¿Y qué es eso básicamente? La intermediación son bolívares colocados en crédito bancario. Significa esta cifra que por cada 100
que la banca venezolana, pública y privada, conjuntamente capta de un venezolano, apenas 12.65 se están colocando en crédito bancario. Vean ustedes que a junio del año 2018 la cifra es 54.8% y les puedo comentar con mucha responsabilidad que 2 años antes estaba por encima del 65%. Es decir, que el crédito bancario está prácticamente extinguido. Hoy en Venezuela la cartera de crédito es apenas 55 billones de bolívares. Y ustedes dirán, ¿eso es mucho o eso es poco? Bueno, véanlo ustedes en moneda extranjera. Los 55 billones que ven allí al cierre del mes de agosto de 2020 equivalen en moneda extranjera a la increíble cifra de 172 millones de dólares. Es decir, hoy tenemos la cartera de crédito más pequeña de América Latina. Y ustedes dirán, ¿eso es mucho, eso es poco? Eso es nada. Si paso la lámina van a ver ustedes que para diciembre del año 2017, y lo ven del lado derecho en moneda extranjera, a la tasa de ICON, la cartera de crédito en aquel momento eran 12.000 millones de dólares. Pero también puedo comentarles que en los años 90 llegamos a tener una cartera de crédito de 35.000 millones. Si nos comparamos con América Latina, con mucha responsabilidad puedo decir a ustedes que esos 172 millones de dólares que más o menos consolida la cartera de crédito de la banca venezolana equivalen más o menos a la cartera de crédito de una agencia bancaria en la ciudad de Medellín, o una agencia bancaria en la ciudad de San Pedro Sula en Honduras, o una agencia bancaria en la ciudad de León, o la ciudad de Managua en Nicaragua. Es algo realmente increíble y ven ustedes la comparación que hago ahora en el siguiente gráfico. Ahí ven ustedes como primera columna la cartera de crédito de toda la banca latinoamericana. En el medio ustedes ven cómo se expresa esa cifra en número de veces y la cuota de mercado que tiene Venezuela en el mercado financiero latinoamericano. Como pueden ver al final, la cartera de crédito se ubica en 172 millones de dólares y para que vean lo grave de este impacto, bueno, puedo perfectamente decir a ustedes que la banca nicaragüense, que es una de las bancas más pequeñas de América Latina, tiene una cartera de crédito de 3.400 millones de dólares, que es equivalente a 20 veces, como pueden ver en ese cuadro, la banca venezolana. República Dominicana, con una cartera de 22.000 millones, como pueden ver allí, es equivalente a 128 veces más grande que la banca venezolana. Panamá, un país de 3,5 millones de habitantes, y una cartera de crédito de casi 68.000 millones, equivalente casi a 400 veces toda la banca venezolana. No hablemos de Colombia, de México, de Chile y Brasil, que superan más de 700.000 veces la banca nacional. La realidad es que hacia dónde debe apuntar la estrategia. Todos sabemos que tenemos lo urgente y también tenemos lo importante. En lo urgente hay un frente muy claro, suprimir a COVID-19, y la supresión de COVID-19 supone necesariamente mitigar los impactos de la recesión. En la medida que usted como gobierno, usted quiere definitivamente suprimir a COVID, tiene que entender que usted confina la economía, usted cierra la economía y por lo tanto usted va a generar una profunda depresión en la actividad económica. Usted como gobierno, entonces debe gozar de la holgura fiscal, de la capacidad económica para poder atenuar con políticas anticíclicas los impactos de la recesión. Eso hoy no está ocurriendo porque Venezuela requiere urgentemente auxilio financiero. Usted requiere urgentemente un plan de estabilización macroeconómica para superar todos los desequilibrios, todos los desajustes económicos de corto plazo y por otra parte un programa de ajustes estructurales que siente las bases para el crecimiento económico sostenido de largo plazo y de carácter no inflacionario. En los tres esquemas, tanto en la emergencia como en lo importante que es el plan de estabilización complementado con programas de ajustes estructurales, usted requiere urgentemente auxilio financiero de la comunidad internacional. Y ahí se le presenta a Venezuela unos desafíos geopolíticos enormes, porque usted está urgido básicamente de que regrese la inversión extranjera a Venezuela, de que regresen los préstamos de los organismos multilaterales, de que regrese el financiamiento multilateral, y hablo del Fondo Monetario, hablo del Banco Mundial, hablo del BID, hablo de la Corporación Andina de Fomento, de la banca global, de la banca internacional, de la banca corresponsal. Y para que esto ocurra, Venezuela tiene enormes desafíos geopolíticos, que es cambiar
reputacional, es decir, la percepción que tenemos en el mercado mundial. Y esa percepción lamentablemente va por dos vías. Uno, Venezuela es percibido como un país que se inscribe lamentablemente en prácticas totalitarias, en prácticas autocráticas que de alguna manera asfixian las libertades económicas y asfixian la democracia liberal. De allí que las sanciones estén buscando el restablecimiento del orden democrático e institucional en Venezuela. Pero por otra parte, Venezuela también es un Estado que es percibido, no lo digo yo, es un problema de percepción, de riesgo reputacional. Esa percepción es que Venezuela también es percibido como un Estado que es permisivo en prácticas de corrupción, en prácticas de legitimación de capitales, lavado de dinero y financiación al terrorismo. Y lamentablemente, producto de estos dos elementos, las prácticas totalitarias y por otra parte el ser percibido como un Estado permisivo en prácticas de legitimación de capitales, lamentablemente nos cierra el acceso al mercado internacional e impide que Venezuela pueda reestructurar la deuda pública externa y básicamente porque Venezuela tiene que entregarle a los acreedores una suerte de programa económico que de alguna manera indique que se le va a devolver al país su capacidad de repago de la deuda, pero por otra parte requiere la Asamblea Nacional para modificar los términos de esa deuda y por otra parte requiere al gobierno de los Estados Unidos que levante sanciones porque la deuda venezolana es emitida en dólares bajo la jurisdicción del dólar de los Estados Unidos. Así que entonces el cuadro sumamente cerrado y sin duda debo concluir que Venezuela no podrá lograr un cambio económico tristemente sin un cambio político. Después de COVID, ¿qué viene? Una vez que COVID desaparezca, bueno, si es que logra desaparecerse, yo creo que todo tiene que ver con la vacuna y que pueda avanzar y superarse la curva sanitaria. La gran pregunta es cómo sobrevivir en un entorno donde ya no será una ventaja competitiva saber operar con las reglas, las costumbres y los hábitos de ayer. Lo primero que debo recomendarle, mis estimados amigos, es que no siga hablando de resiliencia. Lo que es resiliente resiste, pero también se fractura, se quiebra. Ponerse en modo sobrevivencia después de COVID-19 ya no será suficiente porque ya nada será como era antes, porque todo dejó de ser como era. Entonces, así usted tiene que hacer entonces análisis estratégico y comenzar a hacer ejercicio para identificar los verdaderos cines negros, es decir, aquellos eventos inesperados que pueden agregar o pueden restar viabilidad económico-financiera a su negocio. Le recomiendo, deje de estudiar las cosas ya sabidas, las cosas ya conocidas y comienza a recompensar a aquellos compañeros de trabajo, aquellos socios, aquellos amigos que son capaces de imaginar definitivamente lo impensable, que son capaces de imaginar lo imposible. Yo debo decirles a ustedes, ya tengo 35 minutos hablando, creo que me quedan un par de minutos, pero lo que quiero comentarles es que 7 de las 10 grandes empresas agroindustriales de Brasil que fueron capaces de superar el proceso de hiperinflación brasileño que fue tan fuerte, 7 de 10 grandes empresas, una vez que se acabó la hiperinflación, lamentablemente desaparecieron cuando llegó la competencia internacional. Con esto quiero decir que es posible que todo aquello que hicimos ahorita, que garantizó nuestra supervivencia en un entorno macroeconómico y político muy hostil como el actual, el día después de mañana, el día después de COVID puede asegurar nuestra desaparición. Por lo tanto, hay que cambiar antes que el cambio nos obligue a cambiar. El día después de COVID ya no será una ventaja competitiva saber operar en crisis, en caos y en incertidumbre. Tenemos que practicar lo que se llama la antifragilidad, que consiste en entender que en las crisis hay oportunidades y que las crisis no se desaprovechan. Por lo tanto, la antifragilidad implica básicamente la capacidad de ser flexible frente al cambio. Cambie antes que el cambio nos obligue a cambiar. Todas esas inversiones que usted está planificando hacer en el largo plazo, después que todo eso pase, pues yo le recomiendo que las haga ahorita. Es mejor hacerla en este momento, porque en un entorno próspero y favorable ya no será buena idea porque habrá llegado la competencia que definitivamente le puede restar espacio a su negocio. El día después de mañana, quizás sea tarde para hacer estas inversiones o sea extremadamente costoso. Importante, retenga el capital humano de excelencia y genere una suerte de ambiente de trabajo productivo. Y cuidado, como se lo dije al principio, ponerse en modo sobrevivencia ya no será suficiente. Frente a la fragilidad, frente a la resiliencia, aplique la antifragilidad.
Y para cerrar, estamos en minuto 37, me queda un minuto para el minuto 38. Solo quiero comentarle esta frase bellísima que usted ve acá. Lo que se ve ahí en el fondo no es otra cosa que el Serengeti, muy cerca de las orillas del monte Kilimanjaro, allá en Tanzania, en África. Y básicamente siempre yo digo esto: cada mañana en África una gacela se levanta, ella sabe que debe correr más rápido que el león más veloz o perecerá. Cada mañana en África un león también se levanta y él sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o morirá de hambre. Así lo importante no es si eres león o eres gacela, lo importante no es si eres empresario del sector industrial o del sector comercial, lo importante en África y también en Venezuela, cuando salga el sol, es mejor que corras. Muchísimas gracias y agradezco infinitamente a la Cámara Industrial de Estado Lara por esta gentil invitación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta y respuesta.